buenas tardes a todos. Pues estamos ya listos para dar inicio a esta nuestra 12ª sesión académica organizada por la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Justo Sierra. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y también a nuestra ponente, la maestra Angelina Ochoa Islas. Por favor, les voy a pedir que mantengan apagados sus micrófonos durante el evento para no interferir con la presentación de nuestra ponente el día de hoy. Bueno, parece que ya están los micrófonos apagados. Bien, la sesión del día de hoy se titula Situación de las plantas farmacéuticas ante COVID-19, prácticas de higiene y seguridad. Esta sesión nos las va a dar la maestra Angelina Ochoa Islas. Antes de iniciar con la presentación, voy a permitirme comentarles un poco acerca de la trayectoria de la maestra. La maestra Angelina Ochoa es profesora de la Universidad Justo Sierra desde hace 4 años y ella no solo tiene esta experiencia en cuanto a docente, sino que ella tiene una amplia trayectoria en lo que respecta a docencia y a la parte de industrial. Ella tiene más de 25 años como profesora en diferentes instituciones, además de que cuenta con una experiencia en la industria farmacéutica por más de 36 años y también como responsable sanitario tiene una experiencia por más de 25 años. Ella es QFB de profesión y tiene una maestría en docencia universitaria y pues ella colabora con nosotros en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Justo Sierra con materias relacionadas con la parte de administración y con la parte farmacéutica, específicamente con la parte de tecnología farmacéutica. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejarlos con la maestra Angelina Ochoa para dar inicio a esta plática. Maestra, adelante, por favor, si quiere compartir la pantalla. Sí, gracias, buenas tardes. Mi presentación está, ya se subió. Me da gusto saludarlos. Buenas tardes, pues mientras se carga la presentación, me da mucho gusto saludarlos a todos. Espero que tengamos esta charla, es breve. Vamos a tratar sobre lo que está pasando en la industria farmacéutica en este periodo que estamos cursando por la pandemia. ¿Qué es lo que ha hecho la industria farmacéutica? Entonces, todos nos preguntamos, bueno, las personas que trabajan ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Los laboratorios, ¿cómo van a garantizar que se está trabajando correctamente y que van a garantizar también la calidad de los medicamentos que ahí se producen? Entonces, siendo una empresa o un gremio que es esencial, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar acerca de esta área farmacéutica? De hecho, muchos de nosotros podemos trabajar desde nuestras casas y estar al pendiente haciendo home office, como dicen, para continuar con nuestro trabajo. Pero ¿qué hace la industria farmacéutica? ¿Cuál es el impacto? El impacto se dio desde la fecha, el 23 de marzo de 2020, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se declara la enfermedad, se reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que en México se da a conocer hasta esta fecha. Sin embargo, sabemos que esta epidemia comenzó desde fin de año 2019, ¿sí? Sin embargo, como se fueron dando las cosas
en México fue hasta marzo 2020, cuando la COFEPRIS, cuando la Secretaría de Salud, a través del diario oficial, nos anunciaron esta enfermedad grave. Les voy a pedir que, por favor, apaguen sus micrófonos para que esto sea legible y tengamos un buen desempeño. Asimismo, con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo que declara ya directamente la emergencia sanitaria y se declara como causa de fuerza mayor, en la cual movió a toda la República Mexicana por partes, por secciones, y en donde nos indica el diario oficial algunas acciones a seguir. ¿Pero qué es la COVID-19? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ha guiado a todo el mundo acerca de esta pandemia y de esta enfermedad grave que se ha generado y que actualmente conocemos como COVID-19. Es una enfermedad infecciosa que está causada por un coronavirus que se ha provocado, que ha nacido en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y que afecta a todo el mundo. Esa definición tan sencilla, pero tan compleja, pues fue dada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que pueden ser desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves. Esta diapositiva fue declarada en sus inicios y todavía no se tenía una situación de tantas evidencias como tenemos ahorita, de síntomas, de cuadros clínicos, etc. También se dijo que estaban siendo transmitidas por animales. Todo esto, la Organización Mundial de la Salud, lo único que nos dice es que estas pandemias de gripe son fenómenos imprevisibles y que repercuten en la salud de los seres humanos. Y por lo tanto, se convoca a prepararnos, a tratar de mitigar las consecuencias y a tomar en cuenta también que ya teníamos el antecedente de la gripe o la pandemia de gripe por H1N1, que fue la primera en el siglo XXI y que ya teníamos la evidencia de que hubo suspensiones y de que teníamos un problema grave de contagios. Posteriormente, sí tenemos por parte de la OMS las instrucciones de fortalecer todos los sistemas a nivel mundial para poder gestionar estos riesgos sanitarios, dado que el coronavirus, que mucho se ha dicho, si fue fabricado o no fue fabricado, se veía la situación demasiado grave y entonces las estadísticas de muertes y de contagios empezaron a dar las noticias, las evidencias en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, de tal forma que se declaró situación de emergencia y hacia todo el mundo la instrucción de fortalecer la capacidad de la gestión de riesgos. También la de elaborar planes flexibles, que se hicieran planes para hacer evaluaciones
y que se diera en cada país una previsión importante para evitar la mortalidad. Por lo tanto, se consideró que había servicios esenciales que se tenían que cumplir por consecuencia de seguir proporcionando a la población y salvaguardar la salud pública, como son el transporte, las comunicaciones, la energía, los alimentos, el abastecimiento de agua para evitar mayores daños. Entonces, una vez que se vio esto, se trató de subsanar para tener, según esto, en todos los países hacer planes para que todo esto siguiera funcionando. Y se consideró a la industria farmacéutica como una actividad esencial debido a que debe de asegurar el abastecimiento de los medicamentos. Por lo tanto, el tema principal es la bioseguridad. Entonces, ¿qué pasa en la industria farmacéutica para subsanar todo esto y trabajar bien, dado que se tiene en manos el sistema de producción, el ingreso del personal, el sistema de gestión de calidad? ¿Cómo se va a hacer o cómo se pensó hacer en sus inicios para hacer frente a esta crisis que no se tenía planeada? Como les comentaba, cuando se dio la epidemia inicial por H1N1, nos tomó por sorpresa y sin embargo las empresas en general no aseguraron una planeación que diera esta clase de contingencias que son de hecho graves. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta a las políticas internas de las compañías, dado que se tiene un manual de calidad, que es un documento maestro, procedimientos, guías e instrucciones. Todo esto, hasta ahorita, habla de la normalidad, de lo que se hace comúnmente dentro de las industrias. Pero entonces esto es un riesgo mayor, el cual pues está afectando a la población, está afectando a las personas y de aquí la industria farmacéutica se ve comprometida a realizar protocolos para enfrentar estas contingencias, las cuales llamaremos catástrofes naturales. Alguien en una planta había sospechado que iba a pasar esto, o se tiene pensado que una catástrofe natural puede ser un temblor, cuando se caen paredes, se caen techos, hay diferentes tipos de afectaciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí podemos considerar que estas catástrofes pues nunca se habían considerado por la entrada de un virus nuevo, como el de la influenza. Entonces, el reto es trabajar dentro de las buenas prácticas de fabricación, tratando principalmente de proteger al personal y proteger a la planta de la entrada del virus, evitar la entrada del personal enfermo o portador de la enfermedad, que ahora sabemos que pueden ser personas que no tienen síntomas. Trabajar con los proveedores de materias primas, porque son los que van a empacar, son los que de inicio van a fabricar, y en todo el mundo, a partir de diferentes países, principalmente de la Comunidad Europea, vienen la mayor parte de las materias primas que se utilizan para la fabricación de los medicamentos. Entonces también está el otro aspecto de la calificación de la planta.
cuántos procedimientos tenemos que hacer desviaciones para realizar esfuerzos fuera de lo común para poder hacer frente a la pandemia y tener una planta protegida tanto en su interior, en sus instalaciones, en sus procesos, en los productos y sobre todo al personal que se encuentra trabajando en ellas, tomando en cuenta también el personal que ingresa con alguna encomienda de actividades subcontratadas como son los que realizan los servicios. Entonces, ¿qué decisión se va a tomar sobre las personas? ¿Qué sospechas tenemos de las personas que pudieran ser portadoras y sobre los que están contagiados? De hecho, la norma 059 nos indica que ninguna persona puede trabajar si es que porta algún o estuvo en contacto y se considera portador de alguna enfermedad contagiosa. Por ejemplo, los padres de niños que han tenido varicela o salmonela, etcétera, no pueden trabajar en la planta por esta situación y se debe de llevar una trazabilidad completa de esta persona y no puede entrar a trabajar hasta que se encuentre, se tenga la seguridad de que no es portador. Entonces se le da una cuarentena, se separa de las actividades cuando se sabe que puede ser sospechoso. Sin embargo, la persona que viene en el transporte, en el metro, y que originalmente se tenía la indicación de que el cubrebocas era opcional y que posteriormente se dijo que era obligatorio, en todas estas etapas pues ha habido riesgos. No obstante, el personal contagiado que se tiene evidencia de contagio, pues evidentemente es suspendido de sus actividades, es regresado a su casa y se pone en cuarentena. A la vez, pues las áreas de fabricación, los compañeros que han estado en contacto con estas personas, pues tienen que estar también separados. El reto de la industria farmacéutica es tener el personal capacitado para cubrir todas las actividades que se realicen sin fallar y sin perder tiempo. En la norma oficial mexicana me menciona que uno de los modelos, uno de los requisitos también de las buenas prácticas de fabricación y como parte del sistema de gestión de calidad está la gestión de riesgos de calidad. En este punto podríamos tal vez haber pensado en que pudiéramos tener una pandemia como la que está pasando ahorita, si ya teníamos el antecedente de la influenza. Sin embargo, pues generalmente o a partir de ahorita lo haremos en pensar en estos principios de gestión de riesgos de calidad que no se acotan nada más a áreas, a procesos, a personal, sino que va más allá de lo que estamos viviendo. Entonces, una parte importante en las empresas será trabajar sobre la gestión de riesgos de calidad y en este caso, en sus inicios, proteger la planta y a los empleados de esta pandemia. Entonces, como les decía, la norma 059 nos habla en su punto 3.61 sobre este proceso sistemático para valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos de calidad de los medicamentos en todo su ciclo de vida. Importante que tengamos cubierta esta parte para garantizar que no habrá ninguna contaminación a la planta. Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? Modificar
adecuar todos los documentos y llevar a cabo una desviación programada que es parte del sistema de gestión de calidad para comunicar todos los procesos que van a modificarse a efecto de cambiar, por ejemplo, el número de veces que se cambia la persona durante el día, la indumentaria de trabajo que va a llevar a cabo, el número de veces que va a utilizarse el gel, el cambio de guantes, el hisopeo de guantes, etcétera, el control ambiental de la planta. Entonces, de inicio tenemos un manual de calidad y tenemos programas de calidad y tenemos protocolos y procedimientos que están validados. Sin embargo, no habíamos considerado en nuestro sistema de gestión de riesgos es la magnitud de estos cambios que de manera inmediata llegaron a nuestras plantas. También nos dice la norma 059 que debe existir un conjunto de procedimientos que haga evidencia de la implementación de la capacitación y calificación del personal encargado del sistema de gestión de riesgos. Y yo pienso que este punto está siendo eficiente y está siendo planeado por la mayoría de las empresas que están viviendo esta contingencia y esta, pues muchos lo llaman catástrofe hacia la industria farmacéutica. Aquí les presento todas las diapositivas que tienen que ver con el sistema de gestión de riesgos. Se las dejo para que ustedes las evalúen. Y básicamente el enfoque con análisis de riesgo es medir estos riesgos para evitar peligros. Es decir, evitar que se vaya a presentar un peligro que ponga en riesgo la salud de la población. La encomienda será reducir el riesgo y es lo que se está haciendo, tratando de minimizarlos, controlarlos y realizar estrategias que sean adecuadas para minimizar el riesgo de que este virus ingrese a las plantas farmacéuticas, contamine las superficies, llegue a contagiar a las personas y entonces se tenga un contagio mayor de las personas y sobre todo también sobre las encargadas de realizar ciertos procesos. Nos dice Gaviton que si no invertimos en gestión de riesgos, no importa en qué negocio estemos, en una empresa, ya que ésta estará en riesgo. Nos deja muchas enseñanzas esta pandemia y nos dejará, sigue, no termina. Sin embargo, la industria sigue trabajando para ajustar todos estos puntos. Entonces, el sistema de gestión de calidad en esta pandemia, si nosotros vemos la diapositiva en donde nos ubicamos en las condiciones normales de operación, podemos ver que la planta pues está controlada en cuanto a manufactura, control de calidad, aseguramiento de calidad, control de materiales impresos, acondicionamiento, calificación y validación, transferencia de tecnología, investigación y desarrollo e instalaciones y equipos. También vemos que por otro lado tenemos las herramientas del sistema de gestión de calidad en donde tenemos auditorías, resultados para especificaciones y tendencias, controles de cambios y el sistema de gestión de riesgos de calidad. Por otro lado, tenemos quejas, desviaciones, atención a quejas y capas. Aquí podemos visualizar que en la parte de gestión de riesgos de calidad
y la parte de desviaciones. Estas herramientas nos llevarán de la mano para adecuar los sistemas necesarios dentro de la planta para no suspender, para no contaminar, para garantizar la calidad de los productos. En esta diapositiva les presento algo muy importante. La autoridad no va a perdonar nada. Nos van a evaluar a la industria farmacéutica una vez que pase todo esto, y las empresas que tengan un certificado de buenas prácticas tendrán que demostrar que durante la pandemia se protegió a la planta, a los productos, al personal, a todos los sistemas. Lo mismo, el cliente no perdona nada. Él solicita, las personas seguimos consumiendo medicamentos, y la encomienda de las plantas es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos ante todas las situaciones que se presenten. Entonces, lo que está cursando ahorita la industria farmacéutica es reajustar esos planes que se tienen en cuanto a políticas de la alta dirección para definir todos los esfuerzos necesarios y aportar todo lo que sea a su alcance y sea necesario para evitar la contaminación dentro de las plantas de fabricación y a través de todo su sistema de gestión de calidad. Para esto, bueno, deben de existir comités de crisis que se encarguen de realizar todo esto y ajusten todos los documentos que existen en la planta y que se presentan aquí a través de una pirámide documental. Seguramente la COFEPRIS evaluará desde las políticas de calidad, el manual de calidad, todos los procedimientos, las instrucciones y los registros, y este comité de crisis que está evaluando esta desviación a todos los procesos, pues asignará qué hará cada uno en la organización, tomando en cuenta el organigrama y a los principales mandos que están en el comité de calidad y de validación para saber qué hará cada uno por su cuenta para evitar daños a los productos y por lo tanto daños a los pacientes. Entonces, algo muy importante son las políticas dadas por la alta dirección, que puede ser el presidente, el director de la empresa. Esta firma estos protocolos nuevos para hacer frente a la pandemia. ¿Por qué? Pues porque habrá proveedores que enviarán las materias primas a las plantas y se tendrán que controlar los ingresos por tiempos, por horarios, por sanitización de todo tipo, la cabina de los equipos, las llantas, el empaque, etcétera. Estos esfuerzos y todos los que se inicien desde el proveedor hasta la presentación del producto terminado tienen que ser descritas y presentadas ante las autoridades sanitarias cuando sea el momento y con el fin de garantizar la seguridad de los productos y por lo tanto la seguridad del paciente, evitar la contaminación de los productos. Sabemos que las superficies tienen un tiempo, se han hecho estudios y han visto que en algunas superficies el virus subsiste por algún tiempo determinado. Entonces, ¿por qué cambia la empresa? ¿Por qué la industria farmacéutica tiene que implementar cambios? Bueno, pues cuando ingresan los materiales y las materias primas a las plantas, se tiene que observar un tiempo de cuarentena una vez realizado el muestreo. Sin embargo, también hay que esperar
a limpiar los envases y dejarlos alejarse de ellos por un tiempo determinado previo a realizar el muestreo y previo a abrir los empaques, tanto de materias primas como de productos terminados. Este proceso pues, se encuentra escrito en un procedimiento normalizado de operación, el antes y el después. El antes, como se hacía antes de la pandemia, y ahora un procedimiento de cómo se hace después de la pandemia. Como es imposible realizar la actualización de todos los procedimientos normalizados de operación de una planta, por eso realizar una desviación hacia todos los procesos haciendo un listado cruzado de que me haga una evidencia de trazabilidad de cómo se manejaron las situaciones. Ese es el motivo por el cual las plantas deben de trabajar con esta capacidad para poder hacerlo y realizarlo correctamente en dos aspectos. Una, en proteger al paciente, a proteger al personal que trabaja en la planta. Y otro, para demostrar a la autoridad que todo se mantuvo dentro de control, dentro de ello. Entonces se parte de que tenemos un manual de calidad que ya existe, que es el antes, ahora tenemos uno nuevo o tenemos un adendum, el cual nos enseñará en el futuro qué es una emergencia sanitaria y cómo debe de manejarse. Supónganse que las empresas ahorita no tenían suficiente indumentaria o las tintorerías fueron cerradas, los centros de lavado para la indumentaria, etc. Esos cambios son importantes, tienen que quedar registrados. El ingreso del personal a la planta, las regaderas, los baños, la forma de vestirse, cuántas veces se van a cambiar las personas para entrar, para salir a comer, para ir al baño, etc. Entonces, por eso estamos hablando de nuevas condiciones de trabajo. ¿Cuántos invitados? 0 invitados. ¿Cuántas visitas? 0 visitas. ¿Cuál va a ser el flujo del personal? Pues será delimitado en un plano en donde se indique por dónde puedo caminar y por dónde puedo entrar y por dónde puedo salir. Con esto, tratar de dar una respuesta eficaz y preparada ante esta emergencia, para lo cual, como ustedes saben, todo esto debe de quedar registrado y el registro de cada persona con su firma, fecha y hora, porque serán las evidencias y las prácticas de bioseguridad de las acciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, el control ambiental de la planta. Y algo importante, el control del personal. El personal es la piedra angular de la organización, de acuerdo a lo que menciona la norma oficial mexicana. Sin embargo, el personal se mueve. El personal requiere de un control, requiere de equipo de protección personal adicional, ¿sí? Para esto se tiene un equipo de protección personal ya establecido. Sin embargo, lo que se está buscando en la planta farmacéutica es personal de excelencia en cuanto a cómo porta el equipo de protección personal que se ha implementado para hacer frente a la pandemia, así como su higiene personal, el lavado de las manos. Y nosotros sabemos que, dadas estas circunstancias, los que ya estamos fuera y usamos cubrebocas, a diferencia de esto, el personal farmacéutico está acostumbrado a llevarlo a cabo al 100%.
Entonces, se busca personal de excelencia para acatar las nuevas disposiciones establecidas para los filtros de entrada, su trayecto de su casa hacia la planta, cómo entra a la planta, cómo van a ser los tiempos escalonados para tomar duchas, dónde va a dejar la ropa, si sus familiares han estado enfermos. Entonces, también comunicarlo para hacer una trazabilidad. Y como les decía, personal que tenga evidencia de que ha estado en contacto con personal enfermo, la planta para, se realiza sanitización, ahora implementando nuevos productos para eliminar con más eficiencia virus, bacterias, hongos, levaduras, etc. 0 visitas, implementar a partir de este momento y las plantas que no lo tengan, el sistema de lavado de manos, de cambio de ropa, de tapetes sanitarios, de esclusas para el barrido de aire filtrado sobre sus ropas. La cuestión es proteger también las instalaciones, haciendo programas quizá para disminuir la producción y evitar que las personas se encuentren aglomeradas o se tenga por líneas de fabricación en donde se tenga el personal mínimo necesario. En esta diapositiva el tiempo no nos lo permite para explicar cada uno de los puntos, pero importante lo que ya se había dicho. El personal farmacéutico con todo su equipo de protección personal se saluda, sí se saluda, y es una lucha diaria para evitar saludos de mano, de beso, etcétera. El uso de barba, lo que han dicho acerca de este personal y de estas costumbres, tanto fuera como dentro de la planta. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues buscando personal excelente y calificado. El personal tendrá que cuidar superficies, tendrá que cuidar su propia higiene, etcétera, y tendrá que cuidar todos los aspectos para evitar el contagio dentro de la planta, no llevar el virus hacia las superficies. Por ejemplo, los empaques que se reciben, sabemos que son 72 horas lo que puede sobrevivir un virus sobre esta superficie de acero inoxidable o de plástico, 72 horas y 4 horas respectivamente. Pero ¿cuántos estudios hay? ¿Quién los ha hecho? Por ejemplo, en aluminio, entre 2 y 8 horas. Recordemos que los empaques de blister son de aluminio y de PVC. El cartón dura 1 hora. Son estudios que ya se han realizado y que nos orientan sobre la necesidad de implementar mayores medidas dentro de la planta. Entonces, como un resumen al momento, sabemos que no estamos trabajando con el virus y el desafío será no introducirlo a la planta de fabricación y controlar al personal que manipula el producto, manejando siempre condiciones de bioseguridad. Entonces, dentro de nuestro plan de contingencias y en el manejo de gestión de riesgo, lo que nos espera en el futuro, como principal punto, será manejar correctamente estas condiciones de bioseguridad a la planta para evitar estos contagios, las vías de transmisión, como nos están indicando por gotas pequeñas al hablar, al toser,
al provocar aerosoles que pues son la manera en la que tosemos, ¿sí? Nos habla principalmente de la transmisión del coronavirus y de otros virus que son importantes. No olvidemos también que en el mundo hay otro tipo de contagios que ya se están dando a conocer. Entonces, también recordemos que la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 nos envió ya señales y nos habla de condiciones de bioseguridad y nos habla de lo que ya se realiza en las plantas, los tapetes sanitarios, de hipoclorito de sodio, la aplicación de gel, el cambio de zapatos, el cambio de ropa, las duchas, el uso permanente de guantes de nitrilo, el uso de cubrebocas en forma permanente. La cuestión es hacer más eficiente esta actividad para buscar personal de excelencia que tenga estas directrices y lo realice correctamente. El uso correcto de esclusas, que son las áreas previas a entrar a las áreas de fabricación, el abrir y cerrar puertas, el realizar lo indicado en los procedimientos normalizados de operación. Entonces, como sabemos que el virus está en el aire, será necesario reforzar que no se lleven, no se acarreen esos virus de afuera hacia adentro de la planta, por lo cual se va a reforzar, se tiene reforzado lo siguiente: 0 visitantes, limpieza y sanitización de baños, vestidores y regaderas, el cambio frecuente de sanitizantes, la sanitización continua de pasillos de ingreso a la planta, áreas comunes y, algo importante, oficinas administrativas. Este personal también tiene que capacitarse para no llevar contaminación a las plantas. Reforzar la entrega o el recibir materias primas y materiales, y lo mismo cuando vamos a distribuir los productos, enviar camiones de cabina seca, transportes que estén sanitizados y que se cumplan estos requisitos de limpieza, garantizar que las personas que están haciendo todas estas operaciones tengan un espacio mínimo de 1.5 metros y lo mismo utilizar el equipo de protección personal, no obstante que no se tenga expuesto el producto. Importante el paso de llantas por hipoclorito de sodio al 6% para cualquier vehículo que entra a la planta, después su sanitización antes de abrirlo y dejar un tiempo establecido antes de que sea realizada la descarga. El personal que realice tanto las operaciones de carga y descarga deberá de ser personal al cual se le ha dado la trazabilidad de que no ha estado en contacto con personas que son contagiosas o que han tenido contacto con familiares que hayan tenido la enfermedad. En el sistema de gestión de calidad, reforzar los controles de cambios, puesto que se van a hacer más constantes los cambios de ropa, por ejemplo, o se van a limpiar las áreas 3 veces al día y se hacían 2, por ejemplo. Realizar esa desviación, implementarla dentro de la revisión anual de producto, estos cambios realizados, manifestar si hubo
resultados analíticos fuera de especificaciones o tendencias que llamen la atención y poner atención también en el sistema de devoluciones, quejas y retiro de producto de mercado. Entonces, continuar con el sistema y el protocolo de esta contingencia, que también podría ser, para hacer evidente que se ha trabajado correctamente, grabar a las personas cómo se están realizando las operaciones para evidenciar a la COFEPRIS y a los clientes cuando las farmacéuticas trabajan y hacen maquilas con un circuito cerrado para grabar todas estas operaciones que se hicieron nuevas. Por ejemplo, las firmas, hacer firmas electrónicas, o si me indica que hay que hacerlas, el procedimiento me indica que hay que realizar y firmar, pues en este caso tratar de hacerlo al final de los turnos con esta desviación programada para evidenciar. Las reuniones de los ejecutivos, el comité de calidad, por Teams, por Zoom, hacer estas filmaciones para evidenciar que no hay contacto entre las personas que están dentro de la organización. Lo mismo, grabar el muestreo de las muestras que se llevan al laboratorio de control de calidad para evidenciar cuáles han sido los pasos adicionales en los procedimientos normalizados de operación, y esto va a ser una evidencia y también una enseñanza cuando se termine la pandemia y poder rectificar qué es lo que se hizo y qué es lo que se puede hacer mejor. Puede ser reacomodo de horarios de comida, grabar el ingreso del personal a la planta, la capacitación que se ha tenido que hacer para todo el personal, cómo se hizo, cómo se orientó al personal, cuáles fueron los procedimientos normalizados de operación que se tuvieron que implementar para realizar estos cambios y ajustes al sistema para trabajar correctamente. Todo esto se puede videograbar para tener la evidencia de que se está trabajando correctamente, porque se tiene que declarar, se tiene que tener todas las evidencias y los esfuerzos de la industria para declarar y sobre todo demostrar que no hubo riesgos hacia el producto. Como conclusión, tener un sistema de gestión de riesgos que considere pues qué se aprendió, qué puntos se tomaron, cuáles fueron los que se evidenciaron, cuáles se corrigieron, qué se hizo de emergencia y qué se aprendió después de esto, que eso es lo más importante. El director y la alta dirección, así como todos los directivos, conocer y analizar todos estos puntos para evitar poner en riesgo a la organización y hacer todo lo necesario para evitar contagios y prevenir riesgos. Y es decir, tener una mirada instantánea de la inseguridad en nuestra planta. Es bueno verlo. Ahorita ha sido casi una enseñanza muy apresurada, ¿sí? Y que es lo que va a garantizar y dejar tranquila a toda la planilla, a todo el personal, a todos los puestos de que se está trabajando correctamente. También pues se tiene que seguir trabajando y realizar todos estos esfuerzos para evidenciar, trabajar registros que sean planeados y no exagerar también en esta documentación. Medir este riesgo temporal alto
evaluar y dejar establecidas y evidenciadas estas acciones que se llevaron a cabo e indiscutiblemente actualizar el manual de calidad enfocado a partir del COVID-19 en un análisis de riesgo. Lo que nos queda será, a su vez, solicitar a los fabricantes de materias primas y material de empaque el plan de contingencia que llevaron a cabo para evitar estos riesgos también que se han dado hacia sus materias primas y su empaque de productos y pues garantizar de esa forma que también llevaron a cabo acciones correctivas hacia la industria farmacéutica. Con todo esto, entonces, se podrá mostrar a las autoridades sanitarias que se controló todo lo concerniente a esta emergencia sanitaria y que no se ha puesto en riesgo a la salud de la población. Bueno, muy acelerado, pero esta es la presentación. Espero que ahora pasen a las preguntas. Con mucho gusto. Aquí estoy. Gracias por su atención. Gracias, maestra, por la presentación. Bueno, ahí está nuevamente el teléfono para que envíen sus preguntas. Ya tengo por aquí algunas. Voy a iniciar mientras los asistentes siguen mandando más preguntas. Como primera pregunta tendríamos, ¿cuáles serían los nuevos riesgos de trabajo a los que se exponen los empleados en las plantas farmacéuticas con esta pandemia? Pues los riesgos principales para los trabajadores en general de una planta farmacéutica, pues es salir de sus casas y trasladarse a sus centros de trabajo. Una vez dentro, se tiene todo lo necesario para que puedan ducharse, tienen lugar para guardar su ropa de calle y portar ropa que ha sido perfectamente lavada para poder ingresar a sus áreas de trabajo. Entonces, el riesgo es este traslado y también podría ser el riesgo de compañeros que sean portadores y que no se sepa que son portadores. De lo mucho que nos han dicho, ¿sí? Hay personas que no presentan síntomas y que son portadores. Entonces, eso sería un riesgo para ellos, para todos. Gracias, maestra. Siguiente pregunta es, ¿la COFEPRIS tenía contemplados este tipo de eventos como la pandemia? Y si es así, ¿qué ha establecido para este tipo de casos? Bueno, como vimos, la Organización Mundial de la Salud ya nos había enviado un manual de bioseguridad cuando se dio la pandemia de la influenza. Obviamente que pasaron muchos años y que muchas empresas sí tomaron dentro de su sistema de gestión de riesgos estos puntos. Entonces, lo que espera la COFEPRIS acerca de esto es que se haya realizado las medidas de emergencia para proteger de este contagio, proteger al producto, tomando en cuenta lo dispuesto en la OMS, que por cierto, pues sí tiene algunos años. Sin embargo, ellos están actualizando las medidas porque para cualquier lugar del mundo esto pues es nuevo, ¿sí? Y no se sabía hasta qué punto iba a ser tan grave. La industria farmacéutica tiene implementado el cero entrada de cualquier microorganismo, hongos, levaduras, patógenos que pudieran entrar dentro de las plantas. Incluso ese es el reto y es el control ambiental de las plantas el que nos va diciendo
mediante estos monitoreos, lo que vamos teniendo, la cuenta microbiana que va teniendo cada planta, y ya se tiene como una rutina, ¿sí? Pero en este momento se tiene que aumentar este nivel de bioseguridad para tratar de identificar otros tipos de estos tipos de virus que hasta ahorita pues no se tienen considerados. Lo que sí se tiene considerado es utilizar soluciones que tengan ese alcance, que puedan eliminar virus y que ya se hayan realizado estudios que así lo demuestren, y sí hay estudios. Gracias, maestra. Siguiente pregunta, también tiene relación con COFEPRIS. ¿Qué pasa con los verificadores de COFEPRIS ahora con el confinamiento? Pues ellos siguen trabajando. Recordemos que cada empresa que tiene un certificado de buenas prácticas de fabricación tienen vigencia. Y entonces, si durante esta pandemia las plantas ya han cumplido con esta vigencia, con anterioridad, digamos unos 3 meses, han pedido la visita de los verificadores para que se presenten a evaluar su sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 059. Y ellos siguen trabajando, porque de otra forma la industria farmacéutica se vería perjudicada por este punto, ya que habría muchos laboratorios con su certificado de buenas prácticas de fabricación vencido. Yo tengo noticias de que ellos siguen trabajando y visitando plantas. Y entonces seguramente estas plantas están teniendo la observación, la auditoría normal, más qué se está haciendo para subsanar esta pandemia, cómo está protegiendo la empresa de COVID-19. Gracias, maestra. Siguiente pregunta es, en el caso de los representantes médicos, ¿también van a tener cambios en sus protocolos? Seguramente que sí, porque ellos se reúnen a hacer la capacitación, después van a los consultorios, y tratándose de que no puede haber aglomeraciones y de que actualmente los médicos se están recibiendo por citas, seguramente a buen juicio de los médicos no permitirán que en sus salas de espera se encuentre más que 1 o 2 personas que son las que están citadas. Entonces, en el caso de estos visitadores médicos, desde sus plantas están siendo coordinados para salir en horarios o con citas directas con el médico. Gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Es necesaria la implementación de nuevas bitácoras o formatos con esta pandemia? Pues de hecho la desviación que debe de hacer la empresa ahí contempla este punto, que es tan conveniente para la empresa. Cambiar un formato viene de un procedimiento normalizado de operación. La empresa no puede cambiar en un día todos los procedimientos normalizados de operación. Lo que sí puede hacer es que sí va a necesitar que se registren con mayor frecuencia en el mismo formato las acciones que se están llevando a cabo, para no perder esta secuencia y llevar trazabilidad de lo que está sucediendo. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede garantizar y agilizar la producción de medicamentos, manteniendo el control de calidad de los mismos ante esta pandemia?
Bueno, de acuerdo a lo que yo he descrito, las plantas que tienen un certificado de buenas prácticas de fabricación, si bien no tenían un protocolo de esta contingencia, están preparadas para llevar a cabo un protocolo de emergencia para poder garantizar esta pandemia que no está afectando a la planta farmacéutica. Entonces, actualmente la mayoría de las plantas, y debe de ser el 100%, deben de contar con un certificado de buenas prácticas de fabricación, lo cual indica que la COFEPRIS los ha revisado y ha revisado los sistemas de gestión de calidad en apego a la norma 059 y ha verificado que se cumple y que la planta tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo medidas como la presente. Gracias, maestra. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto económico de la pandemia sobre las industrias farmacéuticas? Porque, bueno, se ha reportado un incremento o una mayor venta de medicamentos, pero también todas estas medidas van a generarle costos a la industria. Sí van a generar costos a la industria, pero también tenemos que muchas personas pues no salen al médico por miedo a contagiarse. Entonces, los médicos tienen menos pacientes, se está recetando teóricamente menos. Sin embargo, el sector salud está surtiendo de los medicamentos esenciales para el resto de la población o la población que tiene seguridad social, y para esto no se han reportado déficit. Entonces, está asegurado el abastecimiento de medicamentos al sector salud. Lo mismo a la iniciativa privada. Sin embargo, como les decía, muchas personas prefieren no acudir al médico, entonces esas recetas que se generan pues no producen una compra. Entonces, generalmente esto provoca pues que se tenga un aporte económico. También recordemos que los medicamentos, muchos son por temporada. Entonces, en los meses en los que hemos estado, pues no están los que son para el resfriado, no están otro tipo de medicamentos que son por temporada. Y empezaremos a tener un incremento de estas necesidades en cuanto a pasemos a otoño-invierno, donde va a haber ese tipo de necesidades. Entonces, pienso que hay un balance entre la economía de la industria farmacéutica, como se está dando a pesar de la pandemia. Gracias, maestra. Tuvimos un contratiempo con el doctor Alfonso, perdió la conexión, pero me voy a permitir leer otra pregunta que llegó. Y mencionaba usted que es indispensable no platicar y mantenerse en silencio durante la jornada laboral. ¿Cómo es posible garantizar esta práctica, ya que por naturaleza pues las personas tendemos a socializar? Y la segunda pregunta es, ¿qué medidas se pueden contemplar en la norma oficial mexicana 035 para las afecciones mentales ocasionadas por esta pandemia? Bueno, la primera pregunta, tiene mucho tiempo que esta práctica de platicar pues está suspendida. Sí, la gente tiende a socializar, es cierto. En una línea de acondicionamiento podríamos tener pues más de 5 personas y las cuales podrían estar platicando. Como buenas prácticas de fabricación, se tiene como rutina que las personas no platiquen.
¿Cómo se puede garantizar esto? Pues sí es difícil, porque una vez que la persona tiene puesto el cubrebocas, es difícil verlo. Sin embargo, las plantas que tienen un alto sentido de responsabilidad, y estamos hablando de personal de excelencia, conocen que cuando uno habla, pues se van a producir una serie de bacterias que pueden contaminar a los productos. Y eso es como la gente lo entiende y la gente acata estas disposiciones. Y esto sí tiene mucho tiempo que está implementado. Es cierto que antes sí se socializaba, pero no está permitido. Y la siguiente pregunta, perdón, ¿cuál fue? La siguiente pregunta estaba relacionada con las afecciones mentales ocasionadas por la pandemia y si están contempladas en la norma oficial mexicana correspondiente. Bueno, no sé a qué se refiere. Si las personas que están trabajando dentro de una planta que pudieran tener alguna afectación mental, pues sí podría ser, pero no nada más por la pandemia. Se da que en muchas ocasiones la persona tiene angustia o tiene manifestaciones que le provocan ansiedad, etcétera. En todas las plantas se tiene un servicio médico en donde si los supervisores encuentran que hay alguien que está actuando de cierta manera, pues se canaliza a estos. Y por su parte, pues se tiene canalizada a la atención médica correspondiente, en este caso al Instituto Mexicano de Seguro Social. Yo sí he visto afectaciones mentales y no por pandemia, sino de un momento a otro, de personas que llegan a tener algún brote de psicosis por medicamentos y por esto. En ese caso, la persona se retira de sus actividades. Esto no es frecuente, pero sí se puede dar. Y mucho de esto se tiene que ver desde el punto de vista supervisión, capacitación y calificación del personal y sobre todo su seguimiento médico. Muchas gracias, maestra. Como siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las acciones a tomar en caso de que se detectara que un empleado fue diagnosticado pues, con COVID y que ha estado en contacto con personal o que ha estado pues asistiendo a la planta farmacéutica? Sí, cuando se ha tenido conocimiento de este punto, de inmediato la gente que es responsable lo manifiesta. En ese momento se suspenden las actividades de toda la planta. Se hace una sanitización completa a la planta y las personas que han tenido contacto con este compañero, pues también se ponen en cuarentena. De ahí los cambios que les he mencionado cuando son operadores clave que realizan los procesos. Los cambios tienen que estar manifestados y se tiene que dejar evidencia de qué es lo que se hizo y cuáles son las personas que suplen a estas personas. Entonces se para la planta, se sanitiza, se pone en cuarentena a las personas y se da un tiempo prudente para volver a iniciar las actividades. Gracias, maestra. En cuanto a la sanitización, ¿esta se recomienda cada cambio de turno o por día? La sanitización depende de cómo sea la línea de producción. Si es por lotes consecutivos, si es por horarios, ¿sí? Lo que se está haciendo ahorita es dar un número determinado de horas. Por ejemplo, cuando se inician actividades, posteriormente cuando la persona
realiza un cambio de ropa porque sale al baño o sale a comer, en ese momento hay personal que entra a realizar una sanitización en los pasillos y dentro de las áreas de fabricación, protegiendo el producto en todo momento. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Existen áreas críticas sobre las que se tendría que poner atención en una planta farmacéutica con esta pandemia? Sí, las áreas de inyectables, sueros, vacunas, todas esas áreas son áreas críticas y ya eso es hablar de medidas mucho más estrictas en donde seguramente este sistema, este análisis de riesgos lleva a hacer protocolos donde se encuentren solo las personas indicadas, se realice la sanitización de acuerdo a lo que el comité tenga planeado y se extremen las precauciones en cuanto a horarios, a manejo de todo lo que sea relacionado a la fabricación, a la indumentaria, a los equipos, a las materias primas, etcétera, a las muestras. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Se recomendaría la reducción de jornada laboral en los trabajadores de la industria farmacéutica o alguna modificación de horarios? Sí, claro, las personas que son administrativas se encuentran trabajando en plataformas, home office, también el personal que es QFB o químicos que se encargan de validación, por ejemplo, y que en ese momento no están realizando validación, sino protocolos, por ejemplo, pueden trabajar en sus casas. Y entonces se están rolando a este personal con el fin de que en las entradas, en las salidas, en las salas, en los lugares de trabajo, no exista más personal y que se respeten las distancias que están reglamentadas y más por tratarse de una industria farmacéutica. Gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Sería necesario el aumento en el número de exclusas dentro de la industria farmacéutica? De seguro que sí, con esto va a haber un cambio muy grande. De hecho, ya se tenía planeado hacer una reforma desde las entradas, desde el ingreso del personal. Por ejemplo, entrada de personal para fabricación diferente al ingreso del personal para acondicionamiento. Con esto, seguramente el personal de producción llegará después de pasar por un protocolo y por un pasillo a su área con una esclusa donde volverá a cambiarse la indumentaria para ingresar a su lugar de trabajo con todo lo necesario para lo que sea, dependiendo de lo crítico del área. Puede ser desde lavado de manos, aplicación del gel, la indumentaria diferente, el casillero para las ropas que trae. Entonces, todo eso, seguramente que la COFEPRIS ya estaba instrumentando esto, seguramente en su actualización de la norma 059 lo solicitará en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, maestra. También referente a las esclusas, ¿qué tipo de cambios de presión se recomiendan para las esclusas? En las esclusas depende si yo tengo líquidos, sólidos, semisólidos. Generalmente estas esclusas están trabajando con 20 cambios de aire por hora para evitar que este aire se encuentre suspendido, sino que esté circulando
el requisito aquí es que las personas no abran ambas puertas de las esclusas para evitar que la presión diferencial de todas las áreas baje su eficiencia, porque en algunas otras hay diferentes especificaciones, 10 cambios de aire por hora, o entre 10 y 20, depende de cada lugar, pero en apego al anexo regulatorio de la norma 059. Muchas gracias, maestra. Tenemos como última pregunta, en la fabricación de inhalados, ¿ha habido algún cambio o se ha extremado alguna precaución? Las precauciones son iguales en todas las áreas. Digamos que son más críticas en inyectables. En gases medicinales, seguramente que sí tendrán algo parecido para controlar que no haya ningún contagio en este punto, en los equipos, en las áreas, en las superficies. Entonces sí es un área crítica. Muchas gracias, maestra. Bueno, tenemos una pregunta más, que es en cuanto a los procedimientos que se aplicarían en los nuevos protocolos de COFEPRIS. ¿Hay un tiempo estimado para que se apliquen o no? Bueno, ahorita ya se están llevando a cabo procedimientos con una cierta desviación, que en realidad es una desviación planeada para hacer más eficiente el proceso. Cada planta va a realizar o actualizar sus procedimientos normalizados de operación que tienen una fecha de vigencia, ¿sí? Según sea lo que cada una disponga. Por ejemplo, ¿cuáles serían los procedimientos más urgentes de actualizar? Serían los de inyectables, sueros, vacunas, etcétera. Serían los primeros procedimientos. Entonces, seguramente se hará un programa de actualización en donde se cumplan con estos tiempos y sea también una evidencia ante la COFEPRIS para evidenciar que sí se está trabajando en eso y cuáles serán las fechas que tú como empresa vas a establecer para cumplir con esta actualización de procedimientos. De otra manera, si no se tiene este programa, la COFEPRIS se presentará y llegará a conocer que no se ha realizado nada. Entonces, la planeación, el programa que se realice, será necesario presentar ante estas autoridades. Muchas gracias, maestra. Pues esas serán todas las preguntas que teníamos. Muchísimas gracias por la presentación. A todos los asistentes ya se les había puesto ahí la clave para la constancia de esta sesión que nos dio la maestra Angelina Ochoa. Y bueno, también los quiero invitar a la siguiente sesión académica. Y como saben, bueno, pues nosotros las vamos a estar posteando en Facebook, como es donde hemos estado anunciando todas nuestras sesiones. La próxima sería el día martes 21 de este mes, ¿sí? Igual a las 5 de la tarde, para quienes nos gusten acompañar. Y de cualquier modo, bueno, como saben, daremos los detalles a través de Facebook, pondremos el enlace directo para unirse a esta sesión académica que se titula La cerveza y sus beneficios a la salud. Nuevamente, maestra Angelina, muchísimas gracias por la ponencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos.